hasta el 13. Dice allí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y Jesús termina diciendo esta parábola al final: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de las 10 vírgenes. Vamos a discernir cada una de estos elementos que aparecen en la parábola de las 10 vírgenes, ¿ya? Entonces, bien. Acá tenemos nosotros en Mateo capítulo 25, 10 vírgenes. ¿Qué cosa representa el hecho que sean 10 vírgenes? Por sí mismo, el número 10 su connotación en la Biblia tiene que ver con juicio. Juicio. Donde quiera que ustedes puedan encontrarlo. Por ejemplo, como las puertas de Nehemías. En las puertas de Nehemías, por ejemplo, ustedes ven ahí Nehemías, solo por poner un paréntesis porque es la parte introductoria. Esto está en Nehemías capítulo, al comienzo, capítulo 3, versículo 31. Las puertas de Jerusalén, ¿cuántas puertas tenían? ¿Saben ustedes cuántas puertas tenían las puertas de Jerusalén? Es decir, de los muros. ¿Saben cuántas tenían? 10. ¿Y saben cómo se llama la puerta número 10? Ustedes pueden contarlo, está en el versículo 31, Nehemías 3:31. La puerta del juicio. Y eso no es coincidencia, es que el número 10 está relacionado con el juicio. Usted puede entrar en un buscador en internet y vea hoy, y lo puede ver el número de puertas que están en ese orden. La puerta de las ovejas, versículo 1 de capítulo 3. La puerta del pescado, 2. En el versículo 6, la puerta vieja, 3. La puerta del valle, 4, en el versículo 13. La puerta del muladar, 5, en el versículo 14. La puerta de la fuente, en el versículo 16. Esa es sexta puerta. La séptima puerta, la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Séptima puerta.
La octava se encuentra en el versículo 26, la puerta de las aguas al oriente. El versículo 28, la puerta de los caballos, es la novena puerta. Y la última, en el versículo 31, la puerta del juicio. Así que ese número 10 representa juicio. ¿Y en qué día se celebraba el día del juicio investigador? Y ahí lo tienen también igual. Del mes séptimo, Tishri, el día 10 también. Y este día 10 hace prácticamente como un juicio. A Dios nos da a nosotros también un juicio, pero Él también tiene su propio juicio para discernir quiénes se quedan fuera y quienes entran, ¿no? Y lo que vamos a tratar justamente es de esto, ¿no? Bien, ahora sí que tenemos las diapositivas que Cristo va a venir, tan seguras ellas. Ambas incluso trabajan por la venida de Cristo. Mira el tema de las lámparas, según Salmos 119, versículo 105. Las lámparas, dice, representa la palabra de Dios. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Representa la lámpara, la palabra de Dios. Y ambas tenían una lámpara. O sea, ambas, ¿cómo puedo dibujar esta lámpara ya? Aproximadamente, así que no tengo idea de cómo puede haber sido, pero voy a poner la forma pues como le ponen en la antigüedad ya. Bueno, ambas tenían una lámpara. Bueno, ahí está. Supongamos que haya sido así, pues, que no tengo idea de cómo puede haber sido esta lámpara, ¿no? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Todo lo que estoy leyendo es extraído de palabras de vida del gran maestro, por si acaso. Así se representa el Espíritu Santo en la profecía de Zacarías, en Zacarías capítulo 4, versículo 2 al 6. Así que vamos a esta cita y dice: y me dijo, ¿qué ves? Dice ahí en Zacarías capítulo 4, versículo 2 al 6. Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda del depósito. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu. Y esto es lo que se subraya: ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es lo más importante, que la lucha que tenía Zorobabel no era una lucha en realidad física, en el sentido de que se requería de ejércitos o fuerza física, sino era espiritual. Ahora, ¿de dónde es que viene este espíritu? ¿Cuál es la imaginación que se representa aquí en esta visión? Sí, aproximadamente. ¿Qué ves? Le dice, bueno, aquí veo, dice, en el Zacarías, veo pues un candelabro, cada una con sus lámparas, y encima un depósito, y a cada extremo de los depósitos, del lado derecho e izquierdo, unas 2 olivas, y de las olivas fluía aceite hacia el depósito, y del depósito hacia las lámparas, y de esa manera se sentían encendidas. Ahora el Nahuay dice de que este aceite representa el Espíritu Santo. ¿En qué momento es que el Espíritu Santo, en qué momento el Espíritu Santo entra en nuestra vida? ¿En qué experiencia de nuestra vida?
claro. Pero ¿qué esencialmente se debe hacer para que el Espíritu Santo entre y nos llenemos del Espíritu Santo? ¿Cómo dije? Ahí está, purificarnos, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto, ¿no? De acuerdo a Proverbios capítulo 1, versículo 23, donde dice: volveos a mi reprensión y os derramaré mi Espíritu Santo y os haré saber mis palabras, ¿no? Tenemos que acercarnos para ser reprendidos por el Señor Jesús, ¿no? A través del Espíritu Santo. Bien, la cita que está aquí está en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 338, y esta es la explicación que dice la sierva de Dios respecto a estas dos olivas. Dice ella: procedente de las dos olivas corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también, dice, de los seres santos que están en la presencia de Dios, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. Así también dice, de los seres santos que están en la presencia de Dios. ¿Qué seres santos están en la presencia de Dios? Los ángeles. ¿Quién es el que estaba hablando? ¿Quién es el que le estaba hablando a Zacarías? Un ángel, ¿no? Porque dice aquí, pues, ustedes ven aquí en el contexto, aquí está el versículo 2, pero si leen ustedes desde el versículo 1, dice que le estaba hablando un ángel, ¿cierto? Aquí está, ¿no? Eso, y el ángel que hablaba conmigo respondió, o sea que era un ángel. Y ese ángel, cuando habla palabras de Dios, no solamente son palabras secas como las nuestras, sino tienen espíritu, tienen, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Luego dice, la misión de los dos ungidos, o sea, aquí dice, así también de los seres santos que están en la presencia de Dios, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos, en este caso al profeta, que están consagrados a su servicio. La misión de los dos ungidos es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial puede hacer de su palabra una lámpara para los pies y una luz para el sendero. Solo que la gracia celestial, solamente la gracia celestial la gracia celestial manifestada mediante el Espíritu Santo, que es el aceite, puede hacer de la palabra, la lámpara en sí, una luz para sus caminos. Claro que si no hay aceite, si no hay gracia, no hay aceite. Este es el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que desciende el Espíritu Santo? Justamente cuando nosotros buscamos que aquella palabra que nosotros lo tenemos nos reprenda, limpie, purifique nuestro corazón. Y es por eso que de ahí el papel del Espíritu Santo. Pero si no hay, aunque hay gracia celestial, pero si no hay aceite, pues tenemos solamente esto, ¿no? La palabra. Y ya está. Nada más. Ahora, vamos a seguir analizando este texto que dice otros símbolos. En Palabras de Vida del Gran Maestro habla acerca de la importancia del Espíritu Santo para el conocimiento de la palabra de Dios. En la página 338 dice ahí: sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Esta es la palabra como conocimiento solamente. Nada más, pero sin el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. 2.
Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. O sea, el tema es que el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es ¿qué cosa? Grabar la palabra exactamente. Entonces no puede tener cierta conciencia espiritual. Es el Espíritu Santo el que le da un conocimiento de la ley de Dios a esta persona. Y por lo tanto esta persona va a discernir la ley con mayor amplitud. Buena y la decisión mala, porque están de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le está indicando. Entonces la palabra tiene poder solamente cuando el Espíritu Santo está presente ahí. Y esto es lo que nosotros vemos, un ejemplo de esto, en Hechos, por ejemplo, vemos ahí un caso en Hechos, cuando hablamos, por ejemplo, de Cornelio, Hechos capítulo 11, versículo, Hechos capítulo 11, versículo 12, vamos a leer, ¿ya? Hechos capítulo 11, versículo 12. La experiencia de Cornelio y Pedro dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, se refiere a Cornelio, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvos tú y toda tu casa. Imagínate, te hablará palabras por las cuales serás salvo. Y mira lo que dice el 15, que es el versículo que quiero resaltar. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, y cuando comencé a hablar, cayó en ese momento el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. O sea que era una palabra que traía Espíritu Santo, que transforma. La palabra sin el Espíritu Santo no tiene poder para salvar al hombre del pecado. Así es. Entonces, vamos adelantando un poco más. Mira lo que dice respecto a las 10 vírgenes. Creo que esto ya lo hemos visto algo ayer, hablando acerca de la parábola del sembrador. Dice, entre las 10 vírgenes hay una diferencia entre las que se purifican y las que no se purifican. En realidad sí, pero en realidad diría yo que son aquellas que, a pesar que se han purificado, han vencido al pecado. Prudentes. Bueno, lo que dice Elena de White es esto. La clase representada por las vírgenes fatuas, o sea, las insensatas, no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Pero hay un detalle, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La transformación del carácter. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada, según Lucas 20:18 y 1 Pedro 2:7 al 8. Yo voy a leer solamente 1 Pedro 2:7 al 8 para que vean qué significa caer sobre la roca, ¿sí? Nada más. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Cuando habla acerca de la piedra angular, Cristo, y ser quebrantado sobre ello, dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, Jesús, pero para los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. ¿Por qué hace caer?
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron también destinados. ¿De qué manera tienen que quebrantarse, pues? Cuando Jesús te revela tus pecados, cuando Jesús te reprende y tú te ofendes por aquella reprensión y chocas con la palabra, y es Cristo mismo el que te advierte con sus palabras, te advierte para salvarte, para darte salvación. Entonces la palabra se convierte en un tropiezo cuando uno no acepta aquella reprensión. Luego dice, esta clase se halla simbolizada y está subrayada, hablo de las vírgenes fatuas, esta clase se halla simbolizada también por los oyentes, representados por el terreno rocoso, o sea que es el terreno pedregoso también. La misma, las vírgenes fatuas representan por su naturaleza al terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en un formulismo, nada más. Ora, lee la Biblia, predique el Evangelio, se acabó. Una fórmula. Vendrán a ti, dice Ezequiel 33 al 31, y esto es lo que sucede, tipo de vírgenes fatuas, vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no los pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, dice ahí. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice, en los posteros días vendrán tiempos peligrosos que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad tendrán, mas habiendo negado la eficacia de ella, según 2 Timoteo 3, versículo 2 al versículo 5. Y aquí tenemos pues el terreno pedregoso, el que ya hemos visto el día de ayer, solamente que esto es una comparación, porque como Elena White dice que las vírgenes fatuas, las que tienen la palabra solo por mero conocimiento, en otras palabras, ellas se comparan al terreno rocoso, al terreno pedregoso. Estas están relacionadas con el terreno pedregoso, rocoso. Y el terreno pedregoso lo hemos visto el día de ayer, sus características. Si quieren ver más características de las vírgenes fatuas, entonces podrían estudiar las características de aquellos que tienen un corazón como el terreno pedregoso. Aquí pondremos así, ¿no? En todo caso, vírgenes fatuas o insensatas, vírgenes fatuas, y este otro grupo serían vírgenes prudentes, ¿no? Dos, una diferencia exactamente clara, nítida. Este 5 en la Biblia representa siempre vivificación, vida, está representado con la vivificación, la vida, la redención, el 5, o también la muerte. Así que si están vivificadas es porque tienen Espíritu Santo, pero también puede ser que no estén vivificadas, o sea, están muertas. Sin el Espíritu Santo, una persona está muerta espiritualmente. Pero el hecho que sean dos, el número 2 en la Biblia representa justicia, representa. Así que una de ellas debe tener, de hecho, la justicia de Cristo.
Esto lo vamos a ver después. Y la otra debe tener su propia justicia, o sea, una justicia basada en obras, su propia justicia, una justicia personal. Por eso son dos. Bien, entonces voy a leer, a repasar lo que ayer hemos hablado acerca del terreno pedregoso, y esta sería la característica de las vírgenes fatuas también, porque Elena White dice que esta clase de personas representan al terreno rocoso. Dice ahí, no se retractan porque hayan recibido la palabra inmediatamente, ni porque se regocijen en ella. Tan pronto como San Mateo oyó el llamamiento del Salvador, se levantó de inmediato, dejó todo y lo siguió. Tan pronto como la palabra divina viene a nuestros corazones, Dios desea que la recibamos, y es lo correcto aceptarla con gozo. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, dice en Lucas, y hay gozo en el alma que cree en Cristo. Pero aquellos de los cuales la parábola dice que reciben la palabra inmediatamente, por emoción solamente, no examinan, viene el problema, los hábitos, dice, no examinan, no calculan el costo, sí, así dice. Aquellas, dice, las que reciben la palabra inmediatamente no calculan el costo de lo que cuesta prácticamente seguir a Cristo. No consideran lo que la palabra de Dios requiere de ellos. Por ende, la parte de rojo, no examinan todos sus hábitos de vida a la luz de la palabra, ni se entregan por completo a su dominio. No examinan todos sus hábitos. ¿Se acuerda que hablamos acerca de la purificación? ¿Y de qué trata? Justo de esto, ¿no? De este verbo. O sea, hay esta experiencia hay en la purificación, la examinación personal, el escudriñamiento del corazón. Y eso es lo que no hacen las vírgenes insensatas. Tienen un conocimiento tremendo de la palabra de Dios, pero le faltó la purificación, le faltó la examinación de sus hábitos. Dice luego, las raíces de la planta penetran profundamente en el suelo y ocultas de la vista nutren la vida del vegetal. Tal debe ocurrir con el cristiano. Es por la unión invisible del alma con Cristo mediante la fe como la vida espiritual se alimenta. Pero los oyentes pedregosos dependen de sí mismos y no de Cristo. Ellos dependen de sí mismos. Y esta dependencia, hermanos, es justo la misma rebelión que tuvo el hombre en el huerto. Es la misma rebelión que tuvo Lucifer en el cielo. Depende de sí mismo, no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos, así como pasó con el caso de Caín, por ejemplo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos y se sienten fuertes en su propia justicia. Esas piedras representan sus obras de justicia. No son fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tal persona no tiene raíz en sí porque no está relacionada con Cristo. ¿Y cuándo es que empieza nuestra relación con Cristo? Cuando empezamos examinando todos nuestros hábitos de vida a la luz de la palabra. Es decir, cuando pedimos que el Espíritu Santo revele estos pecados a la luz del Evangelio de Cristo. Bien, entonces, bueno, esta es una característica de lo que es el terreno pedregoso. Estas son las características que vimos ayer relacionadas con las experiencias del mensaje del primero, del segundo. El segundo, las que cayeron entre espinos, se refiere a las influencias del mundo, las costumbres papistas. Y la tercera, pues, tienen el refrigerio, el mensaje del tercer ángel, la última, son las que tienen el reposo en Cristo. Bien, voy a pasar inmediatamente aquí porque esta parte ya la hemos visto en el zarandeo, ¿cierto? Estas deben representar las que obtuvieron el triunfo, hablo de las vírgenes prudentes, las que tuvieron el triunfo sobre el pecado, las que recibieron la lluvia tardía,
y participaron del refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Esos son primeros escritos, páginas 270 y 271. Bien, hay características aquí en otras partes del espíritu de profecía. Por ejemplo, en el conflicto de los siglos, página 445, hay una diferencia entre los dos tipos de personas. Respecto a la prudente, dice: estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su en una antorcha para los pies y una luz en la senda. ¿Qué cosa habían recibido? El Espíritu Santo. Aquí está este Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies. ¿Por qué? Porque cuando tienen Espíritu Santo, ellos pueden ver, ellos pueden darse cuenta del camino por donde ellos andan. Tienen conciencia espiritual, pueden darse cuenta. Gracias. Luego dice: a fin de conocer la verdad, habían estudiado, aquí luego el siguiente punto, a fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios. ¿Cómo habían estudiado las Escrituras? En el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Para obedecerla. O sea, ellos habían estudiado la palabra de Dios con un propósito: para obedecer la palabra, para ser reprendidos. No como un conocimiento teórico solamente, o sea, no para llenarse de un conocimiento intelectual, sino con el propósito de que la palabra los reprenda. Y habían procurado, dice, con ardor, que hubiese pureza en su corazón y en su vida. ¿Para qué es que con qué finalidad estudiaban las Escrituras? Para ser purificados. Esa es la conclusión. Estudiaban la palabra de Dios para ser purificados. Y ahora viene el otro grupo, las insensatas. Habían obrado por impulso solamente. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas. Como ellas predicaban, como ellas se le veía con una ardiente motivación, impulso por predicar, y ellas le acompañaban, simplemente se apoyaban en la fe de ellas, ¿no? Satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad, porque no habían visto a Cristo ni comprendían la razón de ser de Cristo Jesús, o sea, el propósito de Cristo, como lo vimos en la parábola del sembrador el día de ayer. Y cuando vemos a Cristo, pues queremos ser parte de la justicia, queremos su justicia, la deseamos. Entonces ellas no comprendían a fondo la verdad, y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Hay otra diferencia más aquí. Luego acá hay algo importante en Cristo Santuario respecto a esta verdad misma. Dice: según la parábola, las que tenían aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas, fueron quienes entraron a las bodas. Los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, también tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y quienes en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia y escudriñaban la Biblia en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y el cambio del ministerio del Salvador, y por la fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Se está refiriendo pues a la experiencia que tuvieron en el año 1844, ¿no? Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades y siguen por la fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos ellos están representados como quienes entran a las bodas. O sea, están siguiéndole a Cristo en su santuario. Sus ojos están fijos en el Señor Jesús. Jesús está purificando a ellos, miran la justicia de Cristo, sus ojos están mirando su gloria de Él, su carácter puro, inmaculado, y ellos están presenciándolo y quieren ser reprendidos también por su palabra de ellos.
le están siguiendo a Cristo en su santuario. Ahora, ¿qué dice luego? Hay otra parte importante. Solo, dice el conflicto de los siglos, los que por fe siguen a Jesús en la gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio no les beneficia. Dice, vuelvo a leer, son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos. Los que siguen a Jesús en su gran obra de expiación son los que reciben los beneficios de su mediación por ellos. O sea que los que no siguen a Jesús en su gran obra de expiación, en otras palabras, los que no se purifican, son aquellos que no reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio no les beneficia. O sea que por más que haya tanta luz, pues ellos no reciben ningún beneficio. Conflicto de los siglos, página 483. En Cristo su santuario dice, en la parábola de Mateo 22, se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas, antes de verificarse estas entre el rey, para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan la vestimenta de bodas, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del cordero. Al que se le encuentra defectuoso se lo echa fuera, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar de su reino y sentarse en su trono. Esa tarea, mira lo que dice, de examinar los caracteres, de determinar quiénes están preparados para el reino de Dios, es la del juicio investigador, la obra final en el santuario celestial. Esta es la obra que se hace ahí en el juicio, durante el juicio investigador. Bueno, y hay otras más diferencias obviamente que se encuentran en otros escritos del espíritu de profecía. Voy a leerlo rápidamente. Dice, por ejemplo, respecto a las prudentes, ahí está en Recibiréis Poder, página 18, dice lo siguiente, respecto a las prudentes, ¿ya? Dice, quienes escudriñan las escrituras con diligencia y mucha oración y confían en Dios con una fe firme y obedecen sus mandamientos, están representados por las vírgenes sabias. Dice en la Review and Herald, el libro 3, página 291, no se pueden obtener una piedad práctica al dar lugar a las grandes verdades de la Biblia en el atrio externo del corazón. La religión de las escrituras debe manejar todos los asuntos de la vida, sean grandes o pequeños. Debe proporcionar motivos poderosos y grandes principios que orienten el carácter y el curso de acción del cristiano. Esta es una característica de las vírgenes prudentes. Ellos son guiados continuamente por las escrituras, en cualquier asunto, pequeños o grandes. Las insensatas, dice aquí las escrituras, según Lecciones de Vida del Gran Maestro, página 338, dice, las vírgenes fatuas se contentaron con una obra superficial, no conocieron a Dios, no se rindieron a la obra del Espíritu Santo. Reflejemos a Jesús, página 295, dice, respecto a las vírgenes insensatas, hay personas que han recibido la preciosa luz de la justicia de Cristo, pero no actúan en conformidad con ella. ¿Qué tenemos acá? Justamente eso. ¿Tienen conocimiento de qué? ¿Hay que dice? De la justicia de Cristo. Tienen conocimiento de la justicia de Cristo. O sea que pueden tener todavía conocimiento de la justificación por la fe, pero no actúan respecto a ese tema. No actúan en conformidad con ella, dice. Son vírgenes insensatas, prefieren los sofismas del enemigo más bien que el claro, así dice Jehová. Los que esconden su luz pronto perderán. Otra característica importante, ¿eh? Los que esconden su luz pronto perderán toda habilidad de alumbrar, dice. Cuidado con eso. Los que esconden su luz.
son representados por las vírgenes fatuas, y cuando llega la crisis y se hace el último llamado, he aquí viene el esposo, salid a recibirle, encontrarán que mientras se han estado mezclando con el mundo, sus luces se apagaron. Porque, hermanos, cuando uno no predica el Evangelio, cuando no expone su luz ante los demás, aquella luz se empieza a apagar. O sea, en otras palabras, si esa luz se apaga, se extingue, otra cosa va a dominar tu vida de todas maneras. El mundo. Encontrarán que mientras se han estado mezclando con el mundo, sus luces se apagaron. Es el mundo las que las apaga. Tú tienes que estar siempre alumbrando, tienes que estar siempre trabajando, alumbrando a los demás, predicando, hablando de Cristo. Ellas no continuaron abasteciéndose con el aceite de la gracia. La proclamación de paz y seguridad las hizo adormecer y les hizo descuidar su luz. Paso a otra parte. La parte donde la que dice ahí en la parábola, tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron, dice allí, en Mateo capítulo 25, versículo ¿qué? Habla acerca de la tardanza del esposo. Mateo capítulo 25, versículo 5, ¿no? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quiénes se durmieron? Todas, todas. Luego dice la interpretación aquí en Conflicto de los Siglos: la tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de las superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe, se refiere a las fatuas. En cambio la otra, las prudentes, siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, y esta es la parte importante, en la noche de la prueba, esta segunda categoría, o sea, las prudentes, pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Pareció, sí, como que estaban casi que, parece que como que... Lo que significa no os conozco, porque eso es lo que dice Jesús, ¿no es cierto? Bueno, este término, esta frase se encuentra en varias partes de los evangelios, como en Mateo 25:12, cuando él dice, mas él respondió, de cierto digo, no os conozco. Mateo 7:23, Lucas 13:25, Lucas 13:27. Pero, ¿qué significa esto? Dice Elena White: en el día final muchos pretenderán ser admitidos en el reino de Cristo, diciendo, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, según Lucas 13:26. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero la respuesta es, digo os que no os conozco, apartaos de mí, Mateo 13:22, hacedores de maldad, dice, ¿no? Hombres sin ley. En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo, por lo tanto, no conocen el lenguaje del cielo, son extraños a sus gozos. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. O sea que el Espíritu Santo pues sabe quién ha estado relacionado con él. El Espíritu Santo sabe qué tipo de personas ha estado relacionada con él para transformar su carácter. Conoce bien y en el último tiempo lo revelará, ¿no es cierto? Luego dice, las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por los oídos mortales son las que constituyen la sentencia, no os conozco. El compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial.
No podéis participar en esa escena. Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos, su amor y su gozo no haría vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el mundo. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él. ¿Se acuerdan cuando Elena White dice acerca de la justicia impartida? Que es la idoneidad para habitar en el cielo. Y justamente eso es lo que no tienen, esa justicia de Cristo. Va a ser lo siguiente, periodo profético de las 10 vírgenes. Vamos a hablar de las cosas proféticas, ahora parte futural. Palabras claves. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Porque cuando en Mateo capítulo 25 dice, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo a salir a recibirle, era pues bien tarde, ¿no? De noche. Y esa oscuridad tiene un significado. Elena White dice esto, perdón. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Nosotros vamos a ser, si ustedes se purifican, van a ser probados. Pero hay una prueba que es la prueba final, que es esa gran crisis. Es en la crisis cuando se revela el carácter, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio que habían hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, ambas, ¿ah? Pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también, hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, que te puede dar intrigas sobre qué nos puede confrontar así como cara a cara con la muerte. ¿Qué evento puede avecinarse de tal manera que amenace la vida? Exactamente, ahí lo tiene. Demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma está sostenida por la gracia. Mira la relación. Por eso que yo puse la flecha así. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. De hecho, va a haber un decreto de aquí de muerte en este tiempo final. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra, dice. Todas aseveran ser cristianas, todas han recibido un llamamiento, tienen un nombre y una lámpara, todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listos, 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. Eso está en la página 339. Además hay otros elementos más que debemos ver en la parte profética, que dice, todas tenían lámparas y vasijas para aceite por un tiempo, parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, Elena White dice esto, en la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo, todas tenían lámparas y vasijas para el aceite, por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente cuando antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras hasta ese momento. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada. Y cuando se oye el clamor, he aquí viene el esposo, he aquí el esposo viene, salí a recibirle, muchos no están listos. No tienen aceite en sus lámparas, en sus vasijas, para las lámparas. Están destituidas del Espíritu Santo. Ese es el problema. Hay un tiempo de demora, de atraso por un momento. Y así dice, una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le dice mayor luz, mientras que todavía el esposo se tardaba, ¿no? Acá dice, tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Creo que esta parte ya la hemos leído, ¿cierto?
si lo hemos leído. Así que pasaré a la siguiente característica. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra, cuando dice que aparece el esposo a la medianoche, exacto. Y acá dice lo siguiente, miren, acá ahora sí ya más directo. La venida del esposo ocurrió a medianoche, dice Elena White. Es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de la tierra. ¿Nos estamos acercando a esta oscuridad o no? Los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. ¿Los días de quiénes? De Noé y Lot. ¿Cómo era pues los tiempos de Noé y Lot? Oscuro. ¿Por qué? Por el pecado. Así está. Esa condición es la que se está tornando en estos tiempos, ¿no? Ahora, miren lo que dice después. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad, según 2 de Tesalonicenses 2:10. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas, que van rápidamente en aumento por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. O sea que va a haber un periodo de apostasía fuerte dentro de la iglesia. Pero luego dice, para el pueblo de Dios será una noche, esta noche, de prueba, una noche de lloro. Y aquí ya va directo, una noche de persecución por causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. O sea que cuando dice, he aquí, viene el esposo, salí a recibirle, es porque es un momento en el cual no es que Cristo está viniendo, obviamente, inmediatamente, sino que es el momento en que la persecución se desata en ese instante. Hay un momento de espera, hay un momento de venir del esposo, y es un momento de prueba. Y aquí el esposo ya es arriba y inicia la persecución. Entonces, el mundo, dice, está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter. Ese es el problema. Claro, de la ley misma de Dios prácticamente, el cual ha sido malentendido, es el problema, casi en todas las religiones, y malinterpretado, y tal vez incluso hasta en nuestro propio entorno. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que se ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. ¿Qué significa esto? Que su carácter debe desarrollarse como un testimonio personal en las personas que tengan aquella luz, a Cristo en su ser. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su carácter, de su bondad, su misericordia y su verdad. ¿De quién? De Cristo. Es la oscuridad que nuevamente lo hemos visto ya el día que hablamos acerca de la purificación, cuando dice, mientras el error progresa rápidamente, debemos procurar estar despiertos en la causa de Dios y darnos cuenta del tiempo en el cual vivimos. Las tinieblas van a cubrir la tierra y la oscuridad de los pueblos, y mientras casi todos los que nos rodean están envueltos en densas tinieblas de error y engaño, nos incumbe sacudir el estupor y vivir cerca de Dios, donde podemos recibir divinos rayos de luz y gloria del rostro de Jesús. A medida que las tinieblas se intensifican y el error aumenta, debemos obtener un conocimiento más cabal de la verdad y estar preparados para sostener nuestra posición mediante las Escrituras. Debemos estar santificados por la verdad, ser completamente consagrados a Dios y vivir de tal manera la santidad que profesamos que el Señor pueda derramar cada vez más luz sobre nosotros y podamos ver luz en su luz y ser fortalecidos con su fortaleza. Página 104. Esto es el tiempo de la oscuridad actual, hoy, porque estas fotografías, estas escenas son del tiempo actual, tal como estáis viendo respecto a lo que es el carácter de Dios en el mundo y en las iglesias.
Bueno, ya vemos otra parte, ¿no? Otra escena que también nos compete a nosotros. Acá vemos cómo el mundo se entrega hacia el espiritismo, y acá cerca nomás de esta región. Todas aseveran ser cristianas, todas han recibido un llamamiento, tienen un nombre y una lámpara, todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. Y así se resumiría más o menos un periodo de espera de Cristo, un grupo que está predicando el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Hay 2 grupos. Otro grupo, llevada por la fe de sus compañeras, los acompaña en la obra de predicación, pero no tienen el Espíritu Santo, pues no se han purificado para tener conocimiento de Cristo. Hay un tiempo de tardanza. Un grupo espera pacientemente hasta que se le dé mayor luz, las prudentes, mientras que las otras, las insensatas, se sumieron en la indiferencia y abandonaron su fe. Su luz se apaga, exacto. Cuando de pronto aparece el tercer periodo, he aquí el esposo viene, salí a recibirle. Está hablando de un periodo que aparece de pronto, periodo de persecución. Resplandecerán ellas en medio de la oscuridad, el error y la tribulación. Las prudentes y las insensatas quedarán fuera de la sala del banquete en la crisis final de la historia. 3 periodos que se pueden vislumbrar en esta revelación de Elena G. White, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo resplandecerán las vírgenes prudentes? Esto dice aquí, en palabras de vida del gran maestro, ¿cómo las prudentes resplandecerán en medio de la oscuridad en aquellos días? Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: veis aquí el Dios vuestro, los últimos rayos de luz misericordioso. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter ¿de qué? De amor. Ese es el detalle, lograr el carácter de amor que tuvo Cristo en el tiempo final. Por el amor, por el carácter de amor que tienen las prudentes, te vas a dar cuenta que son hijos de Dios. Por eso dice en el libro de Primera de Juan, una característica importante cómo es que se detalla quiénes son hijos e hijas de Dios, ¿cierto? Esto está en 1 Juan capítulo 3, versículo 10, que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O está diciendo, en esto se diferencian. Todo aquel que no hace justicia, número 1, y que no ama a su hermano, número 2, no es de Dios. Hay una diferencia. 1 Juan 3, 10. Y el amor es el que se revela en medio de la oscuridad en los caracteres de estas vírgenes prudentes. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria, el carácter de Cristo. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. ¿Quieren ver algo más? Dice respecto a todo un consejo, ¿eh? ¿Cómo es que será el carácter de las prudentes? Dios nos pide para los necesitados no solo nuestros dones, sino un semblante alegre, palabras llenas de esperanza, un bondadoso apretón de manos. Cuando Cristo sanaba a los enfermos, colocaba sus manos sobre ellos. De la misma manera debemos nosotros colocarnos en íntimo contacto con aquellos a quienes tratamos de beneficiar. Hay muchas personas que han perdido la esperanza. Devolverles la luz del sol. Muchos han perdido su valor. Habladles alegres palabras de aliento. Orad por ellos. Hay personas que necesitan pan de vida. Leed de las palabras de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad del alma que ningún bálsamo humano puede alcanzar y que ningún médico puede curar. Orad por esas almas. Llevadlas a Jesús. Decidles que hay bálsamo en Galaad, según Jeremías 8:22, y que también hay ahí médico. Ustedes deben ir, cuando llegue el momento final, las prudentes deben tener el carácter de Cristo. Es Cristo en ellos, Cristo caminando en medio de ese mundo lleno de oscuridad, donde hay gente enferma. En ese instante, tú llevas a Cristo dentro de tu corazón. Jesús mismo se revela en tu vida.
no es que tú le vas a hablar acerca de los mensajes de la palabra de Dios, del tercer ángel como un conocimiento teórico solamente, sino es que tú mismo, la justicia de Cristo va a revelarse por tu propio carácter de amor, tal como Cristo reveló en este mundo oscuro cuando llegó por primera vez. Pero ningún hombre puede impartir lo que él mismo no ha recibido. En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. Ningún hombre puede, por su propio esfuerzo, convertirse en un portaluz de Dios. Era el áureo aceite vertido por los mensajeros celestiales en los tubos de oro para ser conducidos del recipiente de oro a las lámparas del santuario, lo que producía una luz continua, brillante y resplandeciente. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre lo que lo capacita para impartir la luz. Así que cuando no hay amor y cuando no hay tampoco práctica de esta luz, cuando no administramos esta luz, no canalizamos la luz para beneficio de los demás, esta luz también se va apagando lentamente. En el corazón de todos los que están unidos a Dios, por la fe, el áureo aceite del amor fluye libremente para brillar en buenas obras, en un servicio real y sincero por Dios. Creo que esto ha estado claro finalmente, ¿no es cierto? Que solamente a través de la purificación, mediante la obediencia a la verdad, solamente mediante el Espíritu Santo, que es capaz de transformar la palabra de Dios en una luz que alumbre en nuestro sendero, es posible lograr estar en el grupo de aquellas vírgenes prudentes en el tiempo final, en el momento de aquella gran noche. Queridos hermanos, que el Espíritu Santo pueda guiarles y que este consejo pueda también guiarles por medio de la gracia de Cristo para que ustedes puedan alcanzar la vida eterna. Voy a todos invitarles a terminar este momento con una oración de rodillas. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por tus palabras que nos inspiras mediante el Espíritu Santo para que todos podamos conocer a Cristo. Pero por encima de todo está Cristo, Señor. Y gracias porque Él alumbra a nosotros, su rostro aún nos alumbra y nos llama para ser guiados, Señor, por su propia vida, por su propio ejemplo de amor. Nos llamas, Dios, para que podamos acercarnos a Él y ser reprendidos por medio del Espíritu Santo. Padre, danos fuerza. Padre, te rogamos que nos des aliento de tu fortaleza. Danos de tu fe, de la fe de Jesús, aquella fe que permitió a Jesucristo vencer el pecado en la cruz. Así también nosotros muramos al yo, para permitir que Cristo entre en nuestra vida. Gracias, Dios, por compartirnos este mensaje, porque de ti vienen todas las cosas, Señor. Tu palabra es santa, tu palabra nos santifica. Acompáñanos, Padre amado, en este santo sábado, que sea de bendición para nosotros, Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.